Cuando Visa, de 13 años, arrojó su colgante de jade al suelo en señal de desesperación, lo último que esperaba era que le respondiera. De regreso a su noble familia tras 12 años como campesina, Visa es el vergonzoso error que nadie quiere, eclipsada por la hija impostora que ocupó su lugar, invisible para la madre que la entregó, y sumergida en un mundo de sedosidad y crueldad que nunca pidió. Pero el colgante que se suponía debía probar su identidad guarda un secreto mucho más valioso que su linaje. En su interior habita la conciencia fragmentada del mismísimo príncipe heredero Alexander, de lengua afilada, brillante y su único aliado en una casa de víboras. Mientras Visa aprende a navegar por las traicioneras políticas familiares con la voz de un príncipe susurrándole estrategias, descubre que algunos vínculos trascienden la magia. Que algunas amistades existen en formas imposibles y que la mayor fortaleza no reside en haber nacido en la familia correcta, sino en elegir en quién te conviertes a pesar de ello. Antes de profundizar en el tema, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves, y si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte. Disfruta escuchando. El colgante de jade cayó al suelo con un sonido impensable. No fue un crujido ni un golpe sordo, sino un jadeo. Un jadeo muy humano. Visa congeló las lágrimas aún húmedas en sus mejillas. El colgante yacía sobre el frío mármol, su superficie verde pálido reflejaba la luz de las velas. Acababa de tirarlo allí frustrada, tras otra cena humillante con su supuesta familia. Tras otra noche viendo a su madre sonreírle a Celeste mientras miraba a Visa como si fuera un fantasma. ¿Vas a recogerme o sigo admirando este suelo tan aburrido? La voz era masculina, cortante y sin duda provenía del colgante. Visa se tambaleó hacia atrás, llevándose la mano a la boca. Tenía 13 años y en todos esos años de pobreza, pasando por cada adversidad, cada noche de hambre, jamás se había topado con nada sobrenatural. Su familia de agricultores era sencilla y práctica, creía en el trabajo duro y la cosecha, no en la magia ni en los espíritus. Sé que puedes oírme, continuó la voz, casi aburrida. Llevas un cuarto de hora llorando. Lo mínimo que podrías hacer es no añadir más sal a la herida dejándome en el suelo. Con dedos temblorosos, Visa recogió el colgante. Estaba caliente, demasiado caliente para el jade que había estado sobre la piedra fría. Tú. ¿Puedes hablar? Su voz salió apenas un susurro. Observación asombrosa. Dime, ¿enseñan razonamiento deductivo en las aldeas agrícolas o es un talento natural? El sarcasmo le dolió, pero Visa estaba demasiado sorprendida como para ofenderse. Levantó el colgante a la luz. Parecía el mismo de siempre, un sencillo óvalo de jade pálido sobre un cordón rojo, su único objeto de valor. Su madre biológica, Lady Margaret, se lo había regalado a su regreso a la residencia del marqués, alegando que debía permanecer con su hija biológica. Se suponía que era una prueba de su identidad, aunque a nadie parecía importarle mucho la prueba últimamente. ¿Qué eres?, preguntó Visa, dejándose caer en la cama. ¿Actualmente? ¿Molesta? ¿Generalmente? Digamos que soy la conciencia ligada a esta piedra. Un espíritu, si prefieres términos más sencillos. Hubo una pausa. Y antes de que me preguntes por qué te hablo ahora, después de 6 meses de silencio, es porque finalmente experimentas una auténtica desesperación. Al parecer ese es el detonante. ¡Qué tedioso! Las manos de Visa se apretaron alrededor del colgante. ¿Has estado escuchando todo este tiempo? No tengo oídos, chica. No tengo elección. Tus emociones, tus pensamientos cuando me tocas, son bastante fuertes. ¿Sabes lo insoportable que es experimentar la miseria de otra persona sin poder decirle que deje de lloriquear? A pesar de todo, a pesar de la situación imposible y la rudeza del espíritu, Visa sintió algo inesperado, alivio. Por primera vez desde su regreso a esta gran residencia con su frío mármol y su gente aún más fría, no estaba sola. Me llamo Visa, dijo en voz baja. No, chica. Sé tu nombre. Sé todo sobre tu patética situación. Cambiada al nacer, de vuelta a su familia biológica, rechazada por todos, superada constantemente por la hija falsa. ¿Sigo? No, dijo Visa con voz endurecida. Pero si lo sabes todo, quizá puedas decirme cómo sobrevivir aquí. Cómo hacer que me vean como algo más que un simple error vergonzoso.
El colgante guardó silencio un largo instante. Cuando la voz volvió a hablar, tenía un tono diferente. No exactamente amable, sino algo así como respetuoso. Por último, una pregunta interesante. Muy bien, Visa. Te ayudaré a navegar por este nido de víboras. Pero debes saber esto, no tengo paciencia con los tontos, no los mimo y sobre todo, no tolero la autocompasión. Si quieres reclamar tu lugar en esta familia, tendrás que ser astuta, despiadada cuando sea necesario y sobre todo, tendrás que dejar de llorar. Visa se secó los ojos, una chispa de determinación atravesó su desesperación. Puedo hacerlo. Ya veremos. Ahora empecemos con el desayuno de mañana. Tu prima Diane está planeando algo. La oí hablando con Celeste esta mañana cuando pasaste por el jardín. Estabas allí, pero como siempre no prestaste atención. Van a... Espera, interrumpió Visa. ¿Puedes oír cosas incluso cuando no te escucho? Claro. Experimento lo mismo que tú. Oigo lo que tú oyes. Incluso cuando no estás escuchando activamente. Tu mente registra sonidos y conversaciones incluso cuando crees que no estás prestando atención. Así es como sigo siendo útil. Deja de interrumpir. Diane y Celeste planean sabotear tu presentación de caligrafía a la viuda. Esto es lo que vas a hacer. Mientras el colgante hablaba, describiendo un plan con fría precisión, Visa sintió un cambio en su interior. Había estado intentando ser lo que su familia biológica quería, refinada, tranquila, agradecida. Pero quizá lo que necesitaba era ser algo completamente distinto. Quizá necesitaba ser alguien a quien incluso este espíritu arrogante respetara. El colgante le había sido entregado hacía 6 meses, al llegar a esta residencia. Tenía 12 años cuando se supo la verdad, cuando su madre adoptiva, Mary, agonizante, confesó que Visa había nacido aquí, intercambiada al nacer con la hija de la partera durante una tormenta caótica. Una marca de nacimiento con forma de flor de ciruelo probó la verdadera identidad de Visa. La familia Marqués se vio obligada a aceptarla de vuelta. Pero la viuda Leonor, la matriarca de voluntad férrea que había gobernado desde la muerte de su esposo, tomó una decisión práctica. Ambas muchachas se quedarían. Despedir a Celeste causaría un escándalo. Rechazar a Visa deshonraría a la familia. Así que Visa regresó a la nobleza tras 12 años de agricultura, como un pez obligado a ir a tierra jadeando. Durante 6 meses soportó comparaciones, pequeñas crueldades e indiferencia. Hasta esta noche, cuando la desesperación finalmente activó la magia del colgante. Mañana será diferente, susurró Visa para sí misma. Sí que lo será, asintió el colgante. Ahora duerme. Necesitarás fuerzas. La mañana después de que el colgante hablara por primera vez, Visa despertó con una sensación de propósito que no había sentido en meses. El espíritu, aún no sabía cómo llamarlo, había permanecido en silencio desde la noche anterior. Pero podía sentir su presencia, una calidez en el pecho, donde reposaba el colgante. Se vistió con cuidado con una de las sencillas pero elegantes túnicas que le habían confeccionado, dejando que su doncella le peinara. La joven sirvienta era una de las pocas que trataba a Visa con genuina amabilidad, quizá porque ella también provenía de una familia de agricultores antes de entrar al servicio. Parece diferente hoy, señorita Visa, observó la criada, mientras se colocaba una horquilla de jade. ¿De verdad? Visa se observó en el espejo. Se veía diferente, su mirada más nítida, su mandíbula apretada con determinación. ¿Lista para la batalla? La voz del colgante susurró en su mente, haciéndola sobresaltar un poco. ¿Puedes oír mis pensamientos?, pensó Visa, probando. Cuando me las diriges, sí. Conveniente, ¿verdad? Ahora presta atención. Diane hará su jugada durante el desayuno. Manténganse alerta. El desayuno en la residencia del marqués era un evento formal. La familia se reunía en el comedor oriental, sentados según su rango y preferencia. La viuda Leonor presidía la mesa, con el marqués Theodore y Lady Margaret a ambos lados. Celeste se sentó junto a la abuela que la había criado, mientras que Visa se relegó a una posición cerca de Diane y las primas menores. Visa comió con moderación, escuchando las conversaciones a su alrededor con renovada atención.
El colgante le había enseñado a escuchar no solo las palabras, sino también los tonos, las pausas, lo que no se decía. Fue agotador, pero revelador. La verdadera prueba llegó esa tarde, durante la sesión de caligrafía que la viuda había organizado. Todas las jóvenes de la casa debían demostrar sus habilidades copiando un famoso poema sobre el cambio de estaciones. Visa llevaba semanas practicando y sus personajes habían mejorado, pasando de ser garabatos infantiles a algo cercano a la elegancia. Nunca igualaría la magistral pincelada de Celeste, pero esperaba al menos evitar la vergüenza. Mientras preparaba la tinta y el papel, sentándose en su mesa, el colgante le habló con urgencia: «Revisa tu pincel». «Ahora». Visa examinó el pincel. Parecía normal, fino pelo de lobo bien equilibrado. Lo mojó en la tinta e hizo un trazo de prueba en un papel de práctica. Las cerdas se separaron al instante, creando una mancha en lugar de una línea limpia. El pincel estaba dañado, explicó el colgante. Alguien, probablemente Diane, sin duda por sugerencia de Celeste, había tratado las cerdas con aceite. Es tan sutil que no lo notarías hasta que lo usaras. Tu presentación habría sido un desastre. La mano de Visa se tensó sobre el pincel arruinado. Hace 6 meses habría entrado en pánico, tal vez incluso llorado. Ahora simplemente levantó la mano. «Honorable viuda», dijo con claridad. «Creo que mi pincel está defectuoso. ¿Me prestas uno?» La viuda levantó la vista de su elegante caligrafía. «¿Defectuoso? A ver». Visa hizo una demostración en el papel de práctica. La viuda entrecerró los ojos. «En efecto». «Qué extraño». «Celeste, préstale a Visa uno de tus pinceles de repuesto». La sonrisa de Celeste era perfecta, sin revelar nada. «Por supuesto, abuela». Le ofreció a Visa un hermoso pincel con mango de marfil. Visa dudó, mirándolo. «Está bien», confirmó el colgante. «Ya no puedes sabotearte sin que sea obvio. Cógelo». Visa aceptó el pincel con un amable asentimiento. «Gracias, Celeste». Con el pincel de Celeste, Visa completó su caligrafía. No era perfecto, sus personajes aún demostraban su inexperiencia, pero eran impecables, bien formados y demostraban un esfuerzo genuino. Y lo que es más importante, había evitado la humillación que le habían planeado. Al terminar la sesión y al examinar cada pieza, la viuda se detuvo en el trabajo de Visa. «Mejora», dijo simplemente. «Sigue practicando». No era un elogio exactamente, pero viniendo de la formidable viuda Leonor, era algo. Visa hizo una reverencia respetuosa, captando el destello de disgusto en los rostros de Diane y Celeste. Esa noche la voz del colgante transmitía algo que podría haber sido aprobación. «Lo manejaste bien. No entraste en pánico, no acusaste, simplemente te adaptaste. Esa es la clave para sobrevivir aquí: observación y adaptación». «Gracias», dijo Visa en voz baja, pasando el pulgar por la lisa superficie del jade. «Todavía no sé cómo llamarte». «¿Tienes nombre?» El colgante permaneció en silencio tanto tiempo que Visa pensó que había dejado de hablar. Entonces, a regañadientes, lo hice una vez. «Puedes llamarme Alexander, si es necesario». «Alexander», repitió Visa. «Ese es el nombre del príncipe heredero. ¿Verdad? ¡Qué coincidencia!». Pero Visa percibió algo en esa voz. No era del todo mentira, pero tampoco del todo verdad. Archivó la información, una pieza de rompecabezas que aún no sabía cómo usar. 3 días después del incidente de la caligrafía, Visa fue citada al salón privado de la viuda, un suceso inusual que le revolvió el estómago de ansiedad. La habitación era elegante pero austera, reflejando la personalidad de su ocupante. Hermosa, cara, pero carente de calidez. La viuda estaba sentada junto a la ventana, con su cabello plateado perfectamente peinado, su postura impecable a pesar de su edad. Señaló un cojín frente a ella. «Siéntate, niña». Visa obedeció con la mirada baja y respetuosa. «Mírame», ordenó la viuda. Cuando Visa sostuvo su mirada, se encontró siendo observada con una intensidad que le recordó a un halcón examinando a su presa. «Tienes los ojos de tu padre y los pómulos de tu bisabuela. La sangre es inconfundible». Visa no dijo nada, sin saber qué respuesta esperar.
¿Sabes por qué permití que se quedaran?, preguntó la viuda. No, venerable abuela. No me llames así. Las palabras fueron duras, pero no crueles. Puede que seas mi nieta de sangre, pero Celeste lo es por 13 años de amor y cariño. No te pediré que finjas que tenemos un vínculo que no tenemos. La honestidad le dolió, pero Visa la apreció más que la falsa calidez. Sí, viuda. Bien. Respondiendo a mi pregunta, permití este arreglo porque el escándalo destruye familias y el caos destruye hogares. Enviar a Celeste lejos le habría roto el corazón a tu madre y nos habría convertido en el tema de conversación de toda la capital. Enviarte lejos habría puesto en duda el honor de la familia. ¿Por qué rechazar tu propia sangre? Así que fue práctico, dijo Visa en voz baja. Todo lo que hago es práctico. Soy una anciana que ha visto imperios surgir y caer, familias ascender y desmoronarse. ¿Sabes qué determina qué familias sobreviven? La viuda no esperó una respuesta. Adaptabilidad. Ni linaje, ni riqueza, ni siquiera poder. La capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes. Les sirvió té a ambos, un gesto que sorprendió a Visa, ya que la viuda rara vez atendía a nadie personalmente. Celeste fue criada para la nobleza. Tiene las habilidades, la gracia, los contactos, pero le falta algo crucial. La mirada de la viuda era penetrante. Nunca ha conocido la adversidad. Nunca ha tenido que luchar por su lugar. Cuando llega la verdadera adversidad, y siempre llega, me pregunto si se derrumbará. ¿Y crees que yo no?, preguntó Visa, y al instante se arrepintió de su audacia. Pero la viuda sonrió con una expresión calculadora. Has estado luchando desde el día que llegaste. Te has adaptado, has aprendido, has sobrevivido. Tu compostura durante esa clase de caligrafía, la forma en que manejaste el pincel de sabotaje, no fue la de alguien que se quiebra fácilmente. El corazón de Visa se aceleró. La viuda sabía del sabotaje del cepillo, lo que significaba que probablemente también conocía otros planes. Los estoy vigilando a ambos, continuó la viuda. Celeste tiene mi afecto, que no podrá ser borrado por la revelación de nacimientos alterados. Pero tú tienes mi sangre. En las familias nobles eso importa. Con el tiempo habrá que tomar decisiones sobre la herencia, las alianzas matrimoniales y quién representará a esta familia ante el mundo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Visa. Quiero ver si eres digno de tu linaje. Quiero ver si puedes convertirte en algo más que una campesina vestida de seda. Y quiero ver si Celeste puede demostrar que es más que un simple adorno. La viuda dejó su taza de té con un clic definitivo. Ahora ambas son mis nietas, una por amor, la otra por sangre. La que demuestre ser más fuerte, más sabia y más capaz de defender el legado de esta familia se ganará todo mi apoyo. La otra hizo una pausa significativa, encontrará un matrimonio adecuado y una vida cómoda. Pero no la herencia. Visa ahora lo entendía. Esto no era bondad ni crueldad. Era una competencia. ¿Lo sabe Celeste?, preguntó Visa. Sospecha. ¿Por qué crees que conspira contra ti? No es tonta, niña. Sabe que la sangre siempre será una amenaza para su posición. La viuda se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. Puedes irte. ¿Y Visa? Deja de permitir que tu prima Diane te use como blanco. Es indigno de ti. Mientras Visa salía de la sala, su mente se aceleró. El colgante estaba cálido contra su pecho. Bueno, dijo Alexander secamente, eso fue revelador. Tu abuela es una mujer aterradora. Nos está poniendo a prueba, susurró Visa una vez a salvo en el pasillo. Nos obliga a competir por su aprobación. Por supuesto que sí. Es una estrategia brillante. La nieta que demuestre ser más capaz será en quien invertirá. Está protegiendo el futuro de la familia al dejar que ustedes dos se peleen. Eso es cruel. Eso es práctico. Y sinceramente es mejor que la alternativa. Al menos ahora sabes dónde estás. No se trata de afecto ni de justicia. Se trata de capacidad. ¿Puedes demostrar que eres más valiosa para la familia que Celeste? Visa pensó en la chica que tocaba el guzén maravillosamente, que se desenvolvía en la sociedad con una gracia natural,
que tenía 13 años de formación y contactos. Luego pensó en ella misma durante 6 meses, aprendiendo a leer correctamente e intentando ser algo para lo que nunca la habían entrenado. No lo sé, admitió. Entonces será mejor que lo averigües, dijo Alexander. Porque esa mujer no amenaza en vano. Ella hablaba en serio. Las semanas siguientes establecieron un patrón. Alexander advirtió a Visa sobre sus planes, y ella aprendió a desenvolverse en ellos. Celeste, al darse cuenta de que la hostilidad abierta había fracasado, cambió de táctica. Una amabilidad abrumadora diseñada para hacer que Visa dependiera. Se está reposicionando, explicó Alexander. Si no puede destituirte, te convertirá en su agradecida hermana menor. La verdadera prueba llegó en la cena de cumpleaños del marqués, un evento formal con parientes lejanos y representantes imperiales. Celeste había ayudado a Visa a prepararse, eligiendo una elaborada túnica azul con bordados plateados. Alto, ordenó Alexander mientras Visa se acercaba al salón de banquetes. Cuídate. Retrocede. Ahora, Visa se dio la vuelta y regresó apresuradamente a su habitación. En la intimidad de su habitación, descubrió que las costuras de los hombros estaban parcialmente descosidas, diseñadas para romperse durante su reverencia a los invitados imperiales. Humillación instantánea. Se cambió rápidamente a una túnica verde más sencilla. Al entrar tarde, la sorpresa de Celeste se disimuló rápidamente. La velada transcurrió con cautela. Entonces se acercó un funcionario anciano. Marqués Teodore, tengo entendido que su verdadera hija ha sido restituida. ¿Cuál? Tras una pausa incómoda, el marqués señaló a Visa. Mi hija de sangre. El funcionario la estudió. Tienes los ojos de tu padre. Los recuerdo bien de nuestros días en la academia. Reconocimiento público de un funcionario importante. En la nobleza, tales declaraciones importaban. Sobreviviste, dijo Alexander esa noche. Es más, ganaste terreno. La gente te está observando ahora. ¿Es eso bueno? Es inevitable. Ya no eres invisible, lo que te hace peligroso y te expone a más peligro. Las verdaderas batallas están comenzando. Una tarde en la biblioteca, Alexander corrigió la lectura de Visa. Eso es montaña, no salida. ¿Cómo lo sabes todo?, preguntó Visa, dejando el pincel. Escrituras antiguas, política doméstica, incluso técnicas agrícolas. ¿Qué eres realmente? El colgante se encendió contra su pecho. Eres más perspicaz de lo que pensaba. Dime, por favor. Después de un largo silencio. No soy un espíritu. Soy un fragmento de la consciencia de alguien, atado aquí por magia prohibida hace 5 años. ¿Quién? Una pausa. Entonces. Piénsalo. Todo encajaba, el nombre, el conocimiento, la arrogancia, incluso su forma de analizar las dinámicas de poder. El príncipe heredero Alejandro. Un fragmento de él, sí. El original está en el Palacio Imperial. Pero este fragmento se creó como protección tras un intento de asesinato. Si moría o enloquecía por el veneno, esto preservaría su conocimiento. La mente de Visa daba vueltas. Llevaba meses discutiendo con el príncipe heredero. He sido muy irrespetuoso. Has sido honesto. Eso es raro. De hecho, parecía divertido. Me llamaste arrogante e inútil. Y me llamaste campesino llorón con el instinto de supervivencia de un conejo borracho. Estábamos a mano entonces. A pesar de todo, Visa se rió. Entonces comprendió las implicaciones. El príncipe heredero. Todo el mundo habla de él. Brillante estratega, violento ejecutor, peligroso e impredecible. ¿Son ciertos esos rumores? Algunos. Otros están exagerados por el miedo. Pero Visa, el poder requiere cierta reputación. Quienes te temen no te desafían. ¿Es eso lo que eres? Temible. El príncipe heredero lo es. Solo soy un fragmento atrapado en jade, dependiente de una granjera para conversar. No soy nada temible. Visa tocó el colgante con suavidad. ¿Y ahora qué?
El fragmento necesita reintegrarse pronto o te desvanecerás. 5 años era el límite. Lo que significa que el príncipe heredero buscará este colgante. Sí. Y cuando me encuentre, este acuerdo terminará. Pensarlo le provocó una punzada en el pecho a Visa. Ya veo. No suenes tan triste. Sobrevivirás sin mí. Eres más fuerte de lo que crees. La voz de Alexander se suavizó un poco. Pero hablando de supervivencia, tu situación aquí se está complicando. El reconocimiento público de ese funcionario ha causado revuelo. La gente observa esta casa ahora, preguntándose sobre la herencia, sobre la legitimidad de 2 hijas. La competencia entre las viudas ya no será un asunto privado de la familia. ¿Qué tipo de resolución prevés? Depende de muchos factores. Pero Visa, debes saber que en las familias nobles, cuando la sucesión y la herencia están en juego, las soluciones rara vez son suaves. Debes estar preparada para eso. Un escalofrío recorrió la espalda de Visa. Había estado tan concentrada en la supervivencia diaria, en las pequeñas victorias contra las intrigas de Diane y Celeste, que no había considerado el juego más importante. Pero por supuesto, había un juego más importante. Siempre lo había en las familias nobles. ¿Seguirás ayudándome?, preguntó. ¿Incluso ahora que sé quién eres realmente? No tengo muchas opciones. La magia me une a quien lleva el colgante. Pero sí, Visa, te ayudaré. Has demostrado ser inteligente, resiliente y honesta. Esas son cualidades poco comunes. Y además tengo curiosidad por ver si una chica de granja con una mente aguda puede sobrevivir en un mundo de nobles. Digamos que es entretenimiento para una conciencia atrapada. No era exactamente una declaración de amistad, pero viniendo de alguien como Alexander, incluso una parte de él, era algo. Visa sonrió apretando el colgante contra su corazón. Entonces vamos a darte un buen espectáculo, dijo. 3 semanas después, llegó un decreto imperial. El príncipe heredero Alejandro visitaría la residencia del marqués. La casa se transformó de la noche a la mañana. Los sirvientes tallaron el mármol hasta dejarlo reluciente. La viuda supervisó personalmente cada detalle. El colgante se calentaba cada día. Viene por el fragmento, dijo Alexander en voz baja. Ya casi han pasado 5 años. Necesita encontrarlo. El día de su llegada, Visa vestía seda burdeos bordada con fénix dorados. Su doncella le arregló el cabello con adornos de perlas. Por una vez parecía que pertenecía a ese lugar. No me avergüences, dijo Alexander. O me darás más sermones. La familia se reunió en el patio. Cuando el príncipe heredero salió de su palanquín, Visa se quedó sin aliento. Era exactamente igual a su voz, rasgos afilados, mirada intensa, poder controlado. Está buscando, susurró el colgante. Siente mi presencia. Durante las presentaciones, el príncipe heredero se detuvo ante Visa. Mira hacia arriba. Su mirada se detuvo escudriñando su rostro. Eres la hija que ha regresado. Sí, Su Alteza. Interesante. Hablaremos luego. Alexander confirmó que se fijó en el colgante. Prepárate. Esa noche, durante la cena, Visa permaneció en silencio mientras la conversación fluía sobre seguridad fronteriza e informes de cosecha. La atención del príncipe heredero volvió a ella repetidamente. Tras la comida, comenzó el espectáculo. Celeste tocó el guzén maravillosamente. Diane recitó poesía. Cuando llegó el turno de Visa, el príncipe heredero pidió: me gustaría saber de Lady Visa. No pudo negarse. Su Alteza, no puedo ofrecer talento musical, pero si me lo permite, puedo ofrecerle un cuento popular de mi infancia. Lady Margaret parecía mortificada, pero el príncipe heredero parecía intrigado. Por favor, continúe. Visa contó la historia del astuto granjero y el magistrado codicioso. Un relato sobre el triunfo del ingenio sobre el poder. Al terminar, el príncipe heredero sonrió con sinceridad. Dígame, Lady Visa. ¿Cree que el ingenio puede vencer al poder? Era peligroso, pero Visa respondió con sinceridad. Creo que los mejores gobernantes tienen ambas cosas,
La fuerza para hacer justicia y la sabiduría para saber cuándo la misericordia es más beneficiosa. Una filosofía interesante. El príncipe heredero se puso de pie. Tu hogar ha sido muy enriquecedor. Gracias. Más tarde el colgante vibró. Eso fue valiente o estúpido, pero lo intrigaste. Mañana ten mucho cuidado. La citación llegó al amanecer. Un guardia imperial apareció en la puerta de la habitación de Visa con un mensaje formal. El príncipe heredero Alexander solicitó la presencia de Lady Visa en el pabellón del jardín antes de su partida. Visa se vistió rápidamente con las manos ligeramente temblorosas. El colgante era cálido contra su piel, casi caliente. Sé sincera con él, le aconsejó Alexander. Él sabrá si mientes. Siempre lo hago. Pero no le des información sobre mí a menos que te la pida específicamente. Entendido. Entendido, susurró Visa. El jardín lucía hermoso a la luz del amanecer, con la niebla aún adherida al estanque ornamental. El príncipe heredero estaba de espaldas a ella, observando a los peces koi flotando bajo la superficie del agua. Su Alteza, dijo Visa, haciendo una profunda reverencia. Lady Visa, gracias por venir. Se giró para mirarla, y de nuevo le impresionó lo mucho que su presencia física coincidía con la voz que había estado escuchando durante meses. Seré directa. ¿Ese colgante que llevas, dónde lo conseguiste? Visa se llevó la mano al pecho instintivamente. Mi madre, Lady Margaret, me lo dio cuando regresé a la residencia. Dijo que era una reliquia familiar, destinada a permanecer con la hija de sangre. ¿Puedo verlo? No hubo negativa. Con movimientos cuidadosos, Visa se quitó el colgante y se lo ofreció. En cuanto lo soltó de sus manos, sintió una extraña ausencia, como si una parte de su mente se hubiera quedado en silencio. El príncipe heredero examinó el jade con atención, con el rostro impasible. Lo sostuvo un largo instante y Visa habría jurado haber visto un destello en su expresión. ¿Reconocimiento? ¿Sorpresa? Esto ha sido encantado, dijo finalmente. Hay magia grabada en la piedra, magia antigua y muy poderosa. La miró fijamente. Lo sé, Su Alteza, dijo Visa, y al instante se arrepintió de su honestidad. La miró fijamente. ¿Sabe? ¿Cómo? Visa respiró hondo. La honestidad, dijo Alexander, me habla. El colgante me ha estado aconsejando, ayudándome a desenvolverme en la casa. Hace poco supe que contiene una conciencia. ¿Y esta conciencia, te dijo de quién es? Sí, Su Alteza. Visa sostuvo su mirada directamente. Dice ser un fragmento tuyo. Por un instante el control del príncipe heredero se desvaneció, y Visa vio genuina sorpresa en su rostro. Luego su expresión se volvió indescifrable. No es imposible, dijo en voz baja, aunque esa magia estaba prohibida hace décadas. Dio vueltas al colgante. Hace 5 años, durante la crisis fronteriza, me envenenaron. Una toxina diseñada para destruir la mente. En su desesperación, un mago leal a la familia imperial creó esto. Un fragmento de mi consciencia preservado en jade. Si el veneno me hubiera matado o me hubiera vuelto loca, este fragmento habría sobrevivido. Mi conocimiento, mis recuerdos, una parte de quien era, protegida. Visa contuvo la respiración. Pero tú sobreviviste. Yo sí. Los curanderos encontraron un antídoto. Pero para entonces el fragmento ya había sido creado y ocultado para su protección. La magia exigía que permaneciera separado durante 5 años. Tiempo para que el veneno abandonara por completo mi organismo. Es hora de que el fragmento se estabilice. Miró el colgante con algo parecido a la ternura. Lo he estado buscando desde que casi se cumplieron los 5 años. Sin reintegración, el fragmento se desvanecerá. ¿Y yo? Hizo una pausa. Permaneceré incompleto. ¿Incompleto?, preguntó Visa en voz baja. La fragmentación se llevó más que solo recuerdos. Se llevó partes de mi personalidad. Mi capacidad de empatía, de bondad, de ver a las personas como algo más que simples piezas de un tablero. La miró a los ojos. Dime. ¿Cómo ha sido este fragmento? Afilado, dijo Visa de inmediato.
Sarcástico pero también amable a su manera. Me ha enseñado a sobrevivir. Ha sido mi único amigo aquí. El príncipe heredero sonrió levemente. Entonces eso es lo que me falta. Las partes de mí que podrían ser un amigo, no solo un gobernante. Le tendió el colgante. Llévate esto. Pero debes saber esto. Necesito reintegrar este fragmento pronto o él y las partes de mí que lleva se perderán para siempre. Visa tomó el colgante con gratitud, sintiendo el calor ahora familiar regresar al abrocharlo alrededor de su cuello. En cuanto se posó contra su pecho, la voz de Alexander regresó. ¿Te lo contó todo? Sí. El príncipe heredero pareció percibir algo en su tono. ¿Te dice algo ahora? Sí, Su Alteza. Dile al fragmento que recuerdo el miedo, la desesperación, al mago que me salvó, y dile que lo necesito de vuelta, no solo por mí, sino porque un gobernante que no puede ser amigo de nadie es peligroso. Visa repitió el mensaje con voz suave. Lo entiende, dijo Alexander en voz baja, y dice que está listo cuando llegue el momento. El príncipe heredero asintió. Pronto, muy pronto, se dio la vuelta para irse y luego se detuvo. Señora Visa, en los próximos días, podría verse atrapada en asuntos más importantes que la política doméstica. Esta familia tiene viejas conexiones, viejas lealtades y algunos problemas. Necesito a alguien de confianza que observe y me informe. ¿Harás esto? ¿Quieres que espíe a mi familia? Preguntó Visa sorprendida. Quiero que sobrevivas, corrigió el príncipe heredero, y para eso necesitas comprender el juego más amplio. El colgante te ayudará. Confía en él. Confía en mí. Entonces se fue, sus guardias formaron a su alrededor mientras salía del pabellón. Visa estaba sola en el jardín, con la mano en el colgante. Bueno, dijo Alexander al cabo de un momento, ahora lo sabes todo. ¿Dolerá? Preguntó Visa. La reintegración. No lo sé, pero Visa, gracias por cuidar de este fragmento, por cuidarme. Tú me cuidaste primero. Entonces estamos a mano. Pero Visa sabía que no lo eran. Nunca lo serían. Tocó el colgante sintiendo su calor, e intentó no pensar en el vacío que sentiría en el pecho cuando lo perdiera. Las semanas posteriores a la visita del príncipe heredero transcurrieron de una extraña calma. Demasiado calma, advirtió Alexander repetidamente. Algo se mueve bajo la superficie. Tu abuela recibe visitas a altas horas de la noche. Tu madre ha estado escribiendo cartas que luego quema. Mira. Escucha. Visa obedeció. Asistía a tés y círculos de bordado con aspecto dócil y anodino, mientras el colgante captaba cada conversación susurrada, cada mirada significativa. Lo que descubrieron fue inquietante. La viuda Leonor no era simplemente la matriarca de voluntad férrea que Visa creía que era. Formaba parte de una antigua facción, nobles resentidos por las reformas del emperador actual, que recordaban cuando casas como las suyas tenían más poder. Estaban planeando algo. Los detalles seguían siendo frustrantemente vagos, pero el nombre del príncipe heredero surgía repetidamente, siempre con veneno. Quieren debilitarlo, concluyó Alexander después de que Visa escuchara otra reunión a medianoche. Hazlo quedar como incompetente antes de que se concrete la sucesión. Tu regreso a esta familia fue una casualidad, Visa. Te querían aquí. Una simple campesina a la que podían controlar. Alguien que agradecería las obras. ¿Pero por qué mi madre accedería a eso? Lady Margaret ama a esta familia más que a ti. Te dio ese colgante pensando que solo era una joya valiosa. No sabe qué es realmente. La revelación dolió, pero Visa había aprendido a no detenerse en el dolor. ¿Qué hacemos? Se lo contamos al príncipe heredero. Mañana, en el Festival de Primavera, estará allí. El Festival de Primavera transformó la capital en un derroche de color y música. Incluso la casa del marqués relajó su rígida formalidad, permitiendo a las jóvenes recorrer el recinto del festival con mínima supervisión. Visa lució sus mejores galas, aún más sencillas que la elaborada seda de celeste, pero elegantes en su sobriedad. El colgante reposaba cálido contra su corazón, oculto bajo una tela bordada. Allí, murmuró Alexander,
cerca de los fabricantes de faroles, dos de sus guardias personales vestidos de mercaderes. Está cerca. Visa se abrió paso entre la multitud, fingiendo admirar faroles de papel mientras se dirigía hacia la dirección indicada. Encontró al príncipe heredero examinando el trabajo de un artesano, luciendo perfectamente cómodo con su túnica informal. Su Alteza dijo haciendo una reverencia. Señora Visa. ¡Qué grata sorpresa! Su tono era formal, pero su mirada alerta. ¿Quizás podrías ayudarme a elegir una linterna para mi madre? Se trasladaron a un rincón más tranquilo del puesto. Visa habló rápido, en voz baja, transmitiendo todo lo que había aprendido. La expresión del príncipe heredero permaneció inalterada, pero ella vio que apretaba la mandíbula. Gracias. Esto confirma mi propia inteligencia. La situación se está acelerando. Hizo una pausa. Necesito reintegrar el fragmento. Esta noche. ¿Puedes venir al templo a medianoche? A Visa se le encogió el corazón. ¿Tan pronto? Si tarda un poco más, quienes se me oponen harán su jugada. Necesito estar completo para lo que viene. Su voz se suavizó. Sé que esto es difícil. En su mente Alexander guardaba silencio. El templo era antiguo, construido durante la primera dinastía. Visa llegó y encontró al príncipe heredero esperándola con una mujer con túnicas de maga, curtida por el tiempo, con ojos que parecían ver a través de la piedra sólida. El príncipe heredero dijo que es la maga Chan. Ella creó el fragmento. Supervisará la reintegración. Hija, dijo el mago a Visa. ¿Entiendes lo que sucederá? Cuando el fragmento regrese a su origen, no quedará nada en el jade. La consciencia que has conocido dejará de existir por separado. Entiendo. La voz de Visa era firme, aunque le temblaban las manos. Despídete, le ordenó la maga con suavidad. Visa se quitó el colgante sosteniéndolo en la palma de la mano. Alexander, estoy aquí. ¿Tienes miedo? ¿Aterrorizado? No es interesante. No creía que un fragmento pudiera sentir miedo. Una pausa. Visa, estarás bien sin mí. Eres más fuerte de lo que crees. Aprendí eso de ti. No siempre lo tuviste. Solo te ayudé a verlo. Su voz era cálida, más cálida que nunca. Gracias por ser mi amigo. No creo que el príncipe heredero haya tenido muchas de esas. Díselo. A Visa se le hizo un nudo en la garganta. Dile que recuerde lo que me enseñaste. Ese poder sin amistad es peligroso. Lo recordará. Lo prometo. La maga comenzó su encantamiento. El colgante se calentó en la mano de Visa, luego ardió. La luz emanaba del verde jade, el oro y el blanco brillante. El príncipe heredero dio un paso al frente y colocó su mano sobre la de Visa, sobre el colgante. La luz se intensificó hasta que Visa tuvo que cerrar los ojos. Sintió que algo fluía de la piedra, sintió que el calor que se le había vuelto tan familiar se esfumaba como agua entre sus dedos, y luego silencio. Cuando abrió los ojos el colgante estaba frío y latente, solo jade. El príncipe heredero permaneció con los ojos cerrados, respirando profundamente. Cuando finalmente la miró, algo en su rostro había cambiado. Seguía siendo la misma compostura regia, pero ahora había una suavidad, una profundidad que no había estado allí antes. Visa, dijo, y su voz tenía una calidez que solo había oído del colgante. Gracias. Intentó sonreír, pero no lo logró y simplemente hizo una reverencia. 3 días después, la conspiración contra el príncipe heredero se desmoronó. Aparecieron pruebas, cartas, testimonios, pruebas irrefutables de traición. La viuda Elinor fue arrestada junto con otras 7 casas nobles. El marqués, que ignoraba las conspiraciones de su madre, se salvó pero fue humillado. Visa fue citada a la residencia del príncipe heredero. Lo encontró en un jardín que rivalizaba con el de su familia, más hermoso y mucho más tranquilo. Camina conmigo, dijo. Caminaron entre árboles en flor en silencio antes de que él volviera a hablar. Tu familia. El arresto de la viuda ha complicado las cosas. Lo sé. Podrías dejarlos. Yo podría arreglarlo.
Un puesto en la corte, una pequeña propiedad, libertad de ese lugar. Visa lo consideró. Hace un mes habría aprovechado la oportunidad. Pero algo había cambiado. No, dijo finalmente. Esa casa necesita a alguien que entienda ambos mundos, la nobleza y el sentido común. Mi padre es un buen hombre, solo débil. Mi madre. Hizo una pausa. Mi madre tomó decisiones terribles, pero no está insalvable. Y los sirvientes, la gente que depende de esa casa, merecen algo mejor que el caos. El príncipe heredero sonrió. Era la sonrisa de Alejandro, aguda y aprobatoria. El fragmento tenía razón sobre ti. Ese lo eres tú. Visa se esforzó por encontrar las palabras. Completo. Sí. La fragmentación me arrebató partes que necesitaba desesperadamente y ahora han vuelto. Pero los recuerdos de ser ese fragmento persisten. Recuerdo nuestras conversaciones, Visa. Recuerdo ser tu amiga. Eso no desaparece solo porque estoy completa de nuevo. El alivio la inundó. Bien. Caminaron más lejos y la expresión del príncipe heredero se volvió más seria. Habrá un juicio. Probablemente te citarán a declarar sobre lo que escuchaste. No será agradable. Puedo con ello. Sé que tú puedes. Se detuvo y se giró para mirarla de frente. Me preguntaste una vez durante el fragmento si la reintegración dolería. ¿Quieres saber la respuesta? Visa asintió. Sí, dolería. Terriblemente. No físicamente, pero al recordar cómo era estar separado, estar incompleto, existir como algo menos que completo, ese dolor permanecerá conmigo. La miró a los ojos. Pero valió la pena, porque ese fragmento te conoció, te ayudó, y ahora también llevo esos recuerdos. ¿Te volveré a ver?, preguntó Visa en voz baja. Sí. Serás citado a juicio regularmente, primero como testigo, pero después como asesor en asuntos rurales. El imperio necesita gente que comprenda tanto el privilegio como la pobreza. ¿Y yo? Volvió a sonreír, y esta vez con dulzura. Necesito a alguien que me diga cuando estoy siendo un tonto arrogante. El fragmento era bastante bueno en eso. Visa se rió, sorprendiéndose a sí misma. Lo era, ¿verdad? En efecto. El príncipe heredero señaló hacia la puerta. Vete a casa, Visa. Supera la crisis de tu familia. Sobrevive. Y cuando te vuelvan a citar a juicio, quizás podamos compartirte en lugar de conspiraciones mágicas. Me gustaría, Su Alteza. Alexander corrigió. Cuando estemos en privado, llámame Alexander. Los amigos deberían usar nombres. Mientras Visa caminaba de regreso por las calles de la capital, el colgante de jade reposaba fresco y silencioso contra su pecho. Ninguna voz susurraba en su mente. Ningún comentario sarcástico alivió su soledad. Pero ya no estaba sola. Ya no. Había sobrevivido a lo imposible. Había sido la guardiana del alma de un príncipe. Había sido vista, realmente vista, por alguien que comprendía tanto el poder como la impotencia. Y lo más importante, había aprendido que la amistad podía existir en las formas más extrañas. Que a veces el colgante que llevaba en el cuello podía contener no solo magia, sino también esperanza. 2 años después, Visa se encontraba en el mismo templo donde tuvo lugar la reintegración. Pero esta vez, no estaba sola en la oscuridad. El príncipe heredero, futuro emperador, la había invitado a presenciar una ceremonia privada. En sus manos sostenía un pequeño colgante de jade, recién tallado en un cordón rojo. No le voy a dar consciencia, le aseguró al ver su expresión. Esa magia está prohibida ahora, y con razón. Pero quería que tuvieras esto. Un recordatorio de que podemos estar completos y aún así recordar lo que significó estar rotos. Que podemos ser poderosos y seguir siendo amigos. Visa aceptó el colgante sintiendo su peso fresco. Solo piedra. Solo jade. Pero significativo, aún así. Gracias, Alexander. No, dijo en voz baja. Gracias, Visa. Para todo. Mientras se abrochaba el nuevo colgante al cuello, Visa creyó sentir una leve calidez en la piel.
Seguramente era solo su imaginación. Pero ella sonrió de todos modos. Algunas cosas, una vez unidas por la magia y la amistad, nunca se separan del todo. Simplemente cambian de forma. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para ver más historias impactantes cada día. También puedes apoyar nuestro canal uniéndote a nuestra comunidad y haciéndote miembro. Gracias por ver.